Ya. Vamos a ver hoy día entonces las otras cocáceas gram positivas clínicamente importantes, que son los estreptococos. Y los estreptococos tienen otras características distintas a los estáfilos. Igual son cocáceas gram positivas, ¿cierto? Por lo tanto, si son cocáceas gram positivas, ¿de qué color se van a ver al gram? Morada, perfecto. Y aquí ustedes ven en esta imagen cómo se disponen las cocáceas gram positivas en cadena. Por lo tanto, esto ya es distinto a los racimos. El estafilococo, cuando uno lo mira en microscopio, se ve como un racimo de uvas. En cambio, el estrepto se puede ver en forma de cadena o en pares, que ahí hablaríamos de diplococos. Por lo tanto, se pueden disponer como diplococos o en cadena. Y eso ya es una característica del estrepto que lo hace diferenciarse del estáfilo. Hay otra cosa que lo diferencia también del estáfilo, que es exigente nutricionalmente. Por lo tanto, necesita medios de cultivo especiales. Exigente nutricionalmente. Entonces, diplococos de pares. Entonces tenemos que, aquí tienen una fotografía se supone de un microscopio electrónico, color morado porque es una cocácea gram positiva, disposición en cadena. Característica, familia Streptococcaceae, agrupación en pares y cadenas, gram positivo según el gram, anaerobios facultativos, inmóviles. Todas las cocáceas son inmóviles. Catalasa negativo. ¿En qué consistía la prueba de la catalasa? Una reacción química que ocurre. Ya, ¿y con qué reactivo o con qué la hacíamos? Con peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Colocábamos en una plaquita unas colonias de la muestra, o sea, de la bacteria, en este caso del estrepto. La colocamos en la plaquita, unas par de colonias, obviamente después del desarrollo de la placa. Le colocamos una gotita de peróxido de hidrógeno y si salen burbujitas es positivo y si no salen es negativo. En el caso del estrepto no hay burbujitas, por lo tanto es catalasa negativo, oxidasa negativo, saprófitos y patógenos. ¿Qué significa la palabra saprófitos? Y requieren medios enriquecidos nutricionalmente. Saprófitos y patógenos quiere decir que dentro de toda la familia de los estreptos hay algunos que son parte de la microbiota, por lo tanto no producen enfermedades. En cambio hay otros que son altamente patógenos. ¿Han escuchado algún estrepto que sea altamente patógeno? De hecho, ahora viene la campaña de invierno y la gente mayor no, la influenza es producida por un virus. Virus de la influenza. Estreptococos neumonía, ahora en la campaña de invierno, los pacientes con cierto riesgo y se traslada hacia arriba se vacunan contra el estreptococos y la neumonía. Profesora, entonces en resumen, los saprófitos son bacterias que son parte de la microbiota del humano, por lo tanto no producen enfermedad, pero hay otros estreptos que sí producen enfermedad. ¿Qué está diciendo lo que es Saprófitos. Y requieren medios enriquecidos nutricionalmente. ¿Cuáles son esos medios enriquecidos? Agar chocolate. Es el más común, el más barato y el que más se ocupa también. ¿Por qué se llama agar chocolate? Porque es un olor chocolate. Es un y se ocupa también sangre de cordero, pero la diferencia está en que cuando se la adiciona al agar, que es ese polvito que uno le coloca al medio para que sea un medio sólido, le coloca el agar sangre de cordero, o sea, en la sangre de cordero y la coloca al fuego a una cierta temperatura
Y los glóbulos rojos, ustedes saben que con la temperatura se rompen. Y esto provoca que de pasar de rojo, en medio se coloca café. Café color chocolate. Y luego se solidifica y en la placa se ven las bacterias dentro de esta placa de color chocolate. El agar chocolate es exclusivo para cocáceas positivas como diflococos o en carrera. El estáfilo también crece en agar chocolate, pero la colonia no se ve tan bien como en agar sangre. Y el agar sangre es un medio poco enriquecido, no tiene mayores compuestos que sean específicos de la bacteria. En cambio, el agar chocolate, aparte de tener sangre, aparte de tener, colocar la sangre hemolizada, también tiene vitamina K en medio. Y eso permite que el estrepto crezca. ¿Ya? ¿Qué otra característica tienen los estreptos? Se pueden clasificar. Voy a apagar aquí, a ver. Ahí se ve un poco mejor, no hay mucha luz aquí. Los estreptococos, ¿se acuerdan que la semana pasada terminamos con esto? Se pueden clasificar de dos formas. Se pueden clasificar según sus antígenos que tienen en la superficie de la bacteria. Recuerden que la bacteria expresa en su pared celular proteínas. Y esas proteínas son las que funcionan como antígenos. Por lo tanto, yo puedo clasificar estos estreptos según la exposición de antígenos que tengo. Y de esa clasificación, hay clasificación de la a la W, según ¿cómo se llama esto? El abecedario. O sea, que prácticamente hay, ¿cuántas letras tiene el abecedario? ¿28? ¿25 por ahí? Hay aproximadamente 24 grupos de estreptococos, según los antígenos que tienen en su pared. Y la otra forma de clasificar los estreptos es según la hemólisis que producen en el agar donde están cultivados. ¿Y qué significa que produzcan hemólisis? ¿Qué es lo que es la hemólisis? ¿Cómo me podrían definir hemólisis? La muerte. La ruptura de glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Si es hemólisis. Exactamente. La bacteria tiene la capacidad, tiene una enzima que produce la destrucción de los glóbulos rojos alrededor de la colonia, porque se supone, yo les decía que seamos un ejemplo, que ustedes son una colonia de bacterias. Son todos iguales, son todos estudiantes de enfermería. Por lo tanto, ustedes son una colonia de bacterias, todas iguales. Cuando hay una colonia en un medio de cultivo donde estamos trabajando con estrepto, si el estreptococo tiene la enzima que hemoliza el glóbulo rojo, va a producir hemólisis alrededor de la bacteria, alrededor de la colonia, y se ve de esta forma. Por lo tanto, tenemos hemólisis completa, beta hemólisis, es decir, todos los glóbulos rojos que están alrededor de la colonia se hemolizan. Y al hemolizarse, uno ve hacia el otro lado de la placa. Entonces uno saca la placa a la estufa, la mira a trasluz, y si uno ve hacia el otro lado, yo digo, esta colonia es beta hemolítica, porque hay hemólisis completa. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Eso es una forma o algunos estreptococos tienen ese tipo de hemólisis. Otros es hemólisis incompleta, que son alfa hemólisis. Es decir, crece la colonia, pero no tiene la capacidad completa de hemolizar los glóbulos rojos. Por lo tanto, yo no veo hacia el otro lado, veo un poquito. Hay poca hemólisis, y eso es hemólisis incompleta. Y por último, que acá no se ve mucho, que es esta, que es ausencia de hemólisis, gamma hemólisis. Este tipo de estreptococos no tienen la enzima para producir la hemólisis de glóbulos rojos. Por lo tanto, no hay hemólisis alrededor de la colonia. Por lo tanto, yo no veo hacia el otro lado de la placa cuando miro la placa trasluz. Porque cuando uno trabaja en microbiología, los tecnólogos que trabajan en microbiología, tienen que, para poder llegar al nombre de la bacteria, tienen que ver el tipo colonia, el color, el gram,
hacerle las pruebas bioquímicas. Y una forma de identificarlo es la hemólisis. Si yo, por ejemplo, tomo una muestra de secreción faríngea, no, secreción de amigdalina. Una persona X tiene cierta sintomatología, se toma con una tórula estéril. Recuerden que en microbiología siempre trabajamos con materia estéril, por razones obvias. Tomamos la muestra con una tórula estéril, sembramos la muestra en el medio, agar chocolate, la colocamos a la estufa y al día siguiente observamos la placa. Si yo en la placa veo cierto tipo de colonia, además veo cierto tipo de hemólisis, hago el gram de la colonia y me doy cuenta que la colonia es alfa hemólisis o beta hemólisis, empiezo ahí a descartar y llegar finalmente al nombre de la bacteria. A mí no solamente, y creo que ningún tecnólogo puede hacerlo, solamente con la colonia decir, esta bacteria, esta cosa. Uno con el tiempo va aprendiendo las características de las bacterias, pero lo ideal es que uno haga pruebas complementarias para llegar al nombre específico de la bacteria. Y una de ellas es observar la hemólisis que tiene la colonia alrededor de ella. Y las otras propiedades fisiológicas que nos servirían para caracterizar esta bacteria serían pruebas bioquímicas y resistencia a factores físicos y químicos. Cuando hablo de reacciones bioquímicas, por ejemplo, hacer la coagulasa, hacer la catalasa, hacer la oxidasa. Estas son pruebas bioquímicas. Y dependiendo del resultado que yo tenga, voy descartando y finalmente llegando al nombre completo de la bacteria. Tiene que ser nombre y apellido de la bacteria, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae y su antibiograma correspondiente. Si no, el informe no está completo. Siempre y cuando haya crecimiento. Si yo tomé esa muestra de amígdala y no hay crecimiento, yo informo no hay crecimiento bacteriano en la muestra trabajada. ¿Por qué no hay crecimiento? Pero si la muestra está positiva, yo tengo que llegar al nombre de la bacteria y al antibiograma. ¿Y de qué me sirve el antibiograma? ¿Por qué es importante el antibiograma? Ustedes tienen fármaco este semestre, ¿no? No, el otro. El otro. Para saber si el antibiótico es cítrico. Exactamente. ¿Recuerdan que hablamos la semana pasada de la resistencia antibiótica? Sí. Es para eso. De hecho, les iba a hacer una foto, pero cuando veamos antibióticos, les voy a traer una foto que encontré en internet, donde sale un antibiograma del 2000 de una bacteria X, y luego hay un antibiograma del 2020 de la misma bacteria, y se dan cuenta que ha pasado 20 años. Que es catastrófico, por lo demás. Entonces, acá tenemos, mucha que la que se ve así como mal hecho. No se ve nada, es que no sé cómo arreglarlo porque hay mucha luz. Y si cerramos aquí. Pero aquí con la luz del sol de la Ahí se ve la ventana de allá. Se ve mucho, Ahí se ve un poco mejor. Ya. Bueno, tenemos que la hemólisis completa, beta hemólisis, es lisión total de los glóbulos rojos, aclaramiento de la sangre alrededor de las colonias bacterianas, que es lo que yo les estaba explicando recién. Beta hemólisis. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes o Streptococcus agalactiae. Ambos son beta hemolíticos, los dos. Pero provienen de muestras distintas y provocan enfermedades distintas. Y además, quien puede enfermarse de uno de los dos también son pacientes distintos. Hemólisis incompleta, alfa hemólisis, lisis incompleta de los glóbulos rojos con reducción de hemoglobina y formación de pigmento verde, que sería alfa hemólisis. Aquí hay una placa de agar chocolate o de agar sangre, donde se sembró la muestra y se ve hemólisis, pero incompleta. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus grupo viridans. Y el ausencia de hemólisis, gamma hemólisis, aquí no tenemos hemólisis en la placa. Por ejemplo, Streptococcus grupo D o Enterococcus. También son dentro de este grupo. Y es la forma de que uno ve la hemólisis en la muestra. O en la placa, no en la muestra.
¿Sí? En el alfa, el espacio rojo que queda ahí es porque no se pasó la bacteria o porque no. ¿Aquí? No, en el medio. Aquí la placa está, esta es la placa, y la muestra está sembrada así, aquí y acá. Lo que está acá al medio no tiene muestra. Porque cuando uno siembra la placa es circular. Uno siembra de tal forma que se los vamos a enseñar en el taller, que uno va dispersando la muestra en la placa, pero no siembra toda la placa por completo, porque ¿cuál es la idea de sembrarla de cierta forma? Es que yo obtenga colonias solas. Es decir, una colonia aquí, la otra al lado, la otra al otro lado. Cosa que yo vea la placa y pueda caracterizar la placa. Porque si yo tengo una majamama de colonias, no puedo distinguir entre una y otra. Entonces, para eso se hace una siembra especial, que se llama siembra por agotamiento. Y de esa forma yo voy dispersando la muestra en el medio de cultivo. Cosa que la última parte donde yo paso la muestra, voy a obtener colonias aisladas. A partir de colonias aisladas, yo hago todo el estudio microbiológico. Porque ahí yo sé que en esta colonia hay solo bacterias de un tipo. En este caso, esta colonia tiene solamente estudiantes de enfermería. Aquí no hay estudiantes ni de fono, ni de kine, ni de educación física. Si aquí hubiera en esta colonia un par de esos alumnos, la colonia no es pura. Porque no son puros alumnos de enfermería. La colonia tiene que estar pura, es decir, solamente bacterias de un solo tipo. Y a partir de esa colonia yo empiezo a hacer todas mis pruebas bioquímicas. Así se trabaja en microbiología, porque si yo trabajo con colonias que están mezcladas, voy a mezclar bacterias. Entonces, los alumnos de enfermería no se comportan igual que los alumnos de educación física, que los que están acá al lado cuando estaremos porque son distintas, tienen características distintas, tienen forma distinta, por lo tanto tienen que ser colonias aisladas. Y en esas colonias aisladas, ustedes se aseguran que todas las bacterias son iguales, son del mismo tipo. ¿Ya? Esta es una forma de identificar los estreptococos. Y acá tenemos nombre del estreptococo, identificación por antígenos del grupo A al W y el tipo de hemólisis. Por lo tanto, yo puedo ocupar esta clasificación para describir al estrepto o esta otra. Se supone que el médico conoce ambas, por lo tanto, si yo le digo esto, va a entender lo mismo que todos. Clínicamente, los más importantes son Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus digalactiae, Enterococos y Streptococcus pneumoniae. De estos, ¿cuál habían escuchado? ¿Qué produce? Adivinen qué produce. Neumonía. Algunas bacterias, no todas, algunas bacterias, el nombre proviene de la enfermedad que produce, pero no todas. En este caso, el Streptococcus pneumoniae produce una neumonía. ¿En qué paciente tiene mayor riesgo? Paciente adulto mayor. Por eso es que la campaña está dirigida hacia ellos en el invierno. Pero eso no quiere decir que si ustedes quieren comprar la vacuna y colocársela, se la pueden colocar. Como ustedes van a estar siempre en contacto con pacientes y siempre van a ser un riesgo, se podrían vacunar contra todos los microorganismos que hay. Pero eso es una decisión de ustedes. Este tipo de vacuna no es obligatorio. Es Opcional. gracias por la palabra. Me dan las palabras mías. ¿Cuál otro? ¿No habéis escuchado ningún otro? Aparte del neumonía, el enterococo. El enterococo también es una cocácea gran positiva y que es frecuente que produzca ITU en pacientes hospitalizados. Y que además tiene alta resistencia a los antibióticos. ITU es infección del tracto urinario. Eso significa ITU. Entonces, por ejemplo, para yo poder hacer esta clasificación, ¿qué hago? Tomo la muestra, la siembro en mi medio enriquecido, la dejo 24 horas. Al día siguiente veo si hay desarrollo. Y si veo que hay desarrollo de colonias aisladas, de esas colonias aisladas, tomo mi kit. El kit es un insumo donde vienen varios reactivos.
reactivo A, reactivo B, C y D, de la A hasta la W. Este reactivo va a reaccionar con la colonia, y con la que reacciona, la colonia con el reactivo que reacciona, yo puedo decir, este es del grupo A, este es del grupo B, o este es del grupo C, dependiendo con qué reactivo va a reaccionar la colonia. En microbiología es más común que uno haga la clasificación y la determinación y el nombre y todo en base al organigrama, en base a pruebas bioquímicas, en base a las colonias y en base al crecimiento. ¿Cómo se supone que en microbiología los tecnólogos que están especializados en microbiología saben perfectamente cuando hay un piógenes, por ejemplo, o cuando hay una neumonía? Porque además, el piógenes tiene beta-hemólisis. ¿Qué tipo de hemólisis es esa? Total. En cambio, el neumoniae tiene alfa-hemólisis. Parcial. Es parcial, por lo tanto ya tengo una diferencia. Y además, yo les mencioné la semana pasada que era súper importante que cuando ustedes toman una muestra, coloquen de dónde proviene la muestra. Porque eso también al analista le da una información adicional que sirve para llegar al... Porque yo sé que el Streptococcus pneumoniae produce neumonía o enfermedades respiratorias, no me va a producir una enfermedad gastrointestinal, por ejemplo. Entonces yo ya sé de antemano que este tipo de bacterias producen este tipo de enfermedad. Por lo tanto, si usted me manda la muestra y diciéndome, no sé, muestra de secreción amigdaliana, yo ya menos tengo claro en mi cabeza qué bacterias pueden producir esa amigdalitis. En cambio, cuando llega una muestra de deposiciones, es distinto. Son otras las bacterias que producen gastroenteritis. Entonces eso también ayuda a saber de dónde es la muestra. Por eso es importante colocar el nombre muestra de tal parte, muestra de herida, muestra de escara, muestra de úlcera, muestra de, no sé, dependiendo de dónde tome la muestra. Porque eso ayuda a la persona que va a hacer el análisis para llegar al nombre correcto. ¿Ya? Profe, Sigan, dígame. tengo una consulta. ¿Qué menciona de la tecnología médica? Perdón, ¿cómo? La mención de... De laboratorio clínico. Laboratorio Laboratorio clínico. Los tecnólogos que trabajamos en laboratorio clínico trabajamos en microbiología. Pero, claro, en hospitales grandes hay uno o dos tecnólogos que trabajan todo el día en microbiología, porque la cantidad de muestras en un hospital obviamente es mucho más que en un hospital, en un laboratorio particular chiquitito. Y además que las muestras microbiológicas llegan constantemente al paciente que está de alta, al paciente que entra a un pabellón, control de IAS, etcétera. Por lo tanto, las muestras microbiológicas en un hospital o en una clínica son bastantes. Trabajan siempre uno o dos tecnólogos exclusivos en esa área. Y vamos a empezar por Streptococcus pyogenes. ¿Cuál es la característica principal? Es beta-hemolítico del grupo A. Provoca enfermedades asociadas a pus. Es decir, las lesiones que producen hacen que se produzca pus. Y el pus es un líquido, un fluido, ¿cierto? Que contiene plasma, contiene bacterias y contiene glóbulos blancos. Causante más frecuente de faringitis bacteriana. Bacteria necrosante que provoca llamativas enfermedades potencialmente mortales, bacteria asesina. También llamada bacteria asesina, igual que el estáfilo. Ahí tenemos una amigdalitis aguda donde hay pus. El impétigo también puede ser producido por un externo. No necesariamente puede ser un estáfilo, puede ser un externo. O puede ser una coinfección también, o puede ser por ambos, que esté infectado por estrepto y por estáfilo. Profe, ¿y la amigdalitis puede ser causada solamente por una bacteria? No, cuando uno tiene influenza o tiene COVID también se produce amigdalitis. Recuerden que la amigdalitis es inflamación de las amígdalas. Eso es. Y la presentación de las placas. Ya, eso es otra cosa. ¿Es otro cuadro No, las asociado? placas, esas placas blancas que salen en las amígdalas son bacterias. Por lo tanto, cuando ustedes vean en un paciente, le bajen la lengua con un baja lengua, ¿cierto? Obviamente ustedes van a estar con su EPP,
Van a bajar la lengua al paciente, le van a observar las amígdalas y vean inflamación y además placas blancas, al tiro de eso pensar en una bacteria. Ahora, si ven inflamación y no hay placas, podríamos pensar en un virus. Pero si hay placas es porque es un producto de una bacteria. Y de esas placas ustedes van a tomar la muestra. Con la estatorolita. También sacan las amígdalas, no hacen nada después con eso. No, pero a ver, sacar las amígdalas igual es un, no sé, es un riesgo, pero las amígdalas están, por algo Es como existen. una barrera de... Y es la primera barrera para que no entren bacterias. Por lo tanto, al paciente que se le saca las amígdalas ya tiene una barrera menos. Si bien es cierto, se recomienda en pacientes que tienen amigdalitis a repetición sacar las amígdalas, de cierta forma también estamos sacando una barrera de protección. No es, yo personalmente no soy muy partidaria de sacar las amígdalas, porque si usted se las saca, usted tiene una barrera menos. Por lo tanto, claro, no va a producir amigdalitis, pero la bacteria puede llegar más intensamente. Dígame, Santiago. Los tonsilolitos, ¿a qué se beben? ¿Los qué? Tonsilolitos. ¿Qué es eso? O sea, son como unas... Eso. Es lo que se produce como en las amígdalas, que son como unas bolitas blancas, que producen mucho más dolor. Ay, Son también placas de bacterias. Y las bacterias son las que producen placas en las amígdalas, porque tienen la capacidad de... Esas mismas placas se ven en la placa de cultivo. Ustedes son de la misma forma. Y son bacterias. Si ustedes pudieran tener un grano en su casa y en un microscopio, podrían ver que son puras bacterias. Un grupo de bacterias. Dígame con Catalina. Profe, y cuando uno tiene amigdalitis, por ejemplo, y le salen como bolitas, pero es como la misma amígdala, pero con bolitas así como encima de la amígdala, ¿eso qué es? Esas son placas de pus. De verdad. Sí, son placas de Porque yo he bacterias. tenido ese tipo de Sí. amigdalitis y me dicen que es viral. Los virus no provocan placas. El virus produce solamente inflamación, pero no produce placas. La que produce placas y produce pus es la bacteria. Entonces, si solamente se pusiera inflamada y roja, sería solamente... Exactamente, solamente. Porque a mí yo tuve una vez, a mí siempre me da amigdalitis, es súper recurrente a mí, y me salen como puras bolitas, no se me inflaman en sí como las amígdalas que ¿Sí? me inflaman listas, sino que me salen puras bolitas. Esas bolitas son placas de pus. O sea, cuando usted ve esas placas, usted tiene que pensar que en esas placas hay bacterias. Siempre me dicen que es viral y me ya para tomar esto otro, pero nunca me han mandado antibiótico. No, malo está, porque las placas son producto de virus, o sea, de bacterias. Los virus no producen placas. Porque si ustedes lo piensan, el virus está dentro de la célula. Por lo tanto, es poco probable que produzca pus, porque el pus es una agrupación de glóbulos blancos que llegaron al sitio de inflamación. En cambio, la bacteria sí, porque los glóbulos blancos, cierta línea de los glóbulos blancos, porque dentro de los glóbulos blancos hay 5 tipos, hay uno de ellos que tiene función especializada de fagocitar bacterias. Por lo tanto, en ese pus que ustedes encuentran van a encontrar bacterias y es el tipo de glóbulos blancos, que son los neutrófilos. Y son los únicos que pueden agarrar una bacteria y comérsela. Todas las placas blancas que ustedes encuentran en las amígdalas son bacterias. Y una de ellas es el Streptococcus pyogenes. Y por eso se llama pyogenes, porque produce pus. ¿Ya? Produce también otras enfermedades como impétigo. Por lo tanto, el impétigo puede ser producido por un estáfilo o por un estreptococo. Erisipela, que es un tipo de enfermedad en la piel, y escarlatina. La escarlatina también es producto de un Streptococcus pyogenes, no es producto de un virus. ¿Ya? Y acá tenemos mecanismo de patogenicidad, factores de virulencia, cuadro clínico. Mecanismo de patogenicidad es invasividad. Por lo tanto, esta bacteria tiene capacidad de invadir el sitio donde está infectando. Sus factores de virulencia son ácido lipoteicoico, cápsula. ¿Dónde estaba el ácido lipoteicoico? En En la pared de la célula, ¿cierto? La cápsula, la proteína M. Una proteína M es una proteína que la bacteria tiene hacia el exterior de la pared celular,
Enzimas como la estreptoquinasa y hialuronidasa. Esa es la forma de producir virulencia dentro del organismo. En otras palabras, esas moléculas son las que producen sintomatología del paciente. Cuadro clínico, infección de piel y tejidos blandos. Por ejemplo, faringoamigdalitis. Toxicidad. Toxinas pirogénicas. Pirogénicas producen pus y producen fiebre. Cuadro clínico, escarlatina, síndrome de shock tóxico por estreptococo. Y producen hipersensibilidad, por ejemplo, en el cuadro clínico, glomerulonefritis aguda y enfermedad reumática. Las personas que han tenido estreptococos piógenes pueden tener, quedar con secuelas a posterior, y una de ellas es la enfermedad reumática, que pueden desarrollar una artritis reumatoidea en el futuro, producto de haber tenido estreptococos piógenes. Por lo tanto, no es una bacteria, sino más. Así como, tuve, no sé, una infección urinaria por Escherichia coli, tomé antibióticos y se me olvidó el pleito, acá puede haber secuelas a posterior. Y el producto de haber tenido la bacteria. Las bacterias son bien virulentas, son bien difíciles de controlar. Por eso es que ustedes tienen microbiología, porque ustedes van a descontrolarla dentro del hospital. Listo, ustedes. Y es un rol súper importante, por lo demás. Entonces, tenemos faringitis, faringoamigdalitis, escarlatina. Infecciones cutáneas como impético, estigma, erisipela, celulitis. Infecciones invasivas, fasciitis necrosante, miositis, septicemia y shock séptico y shock tóxico por estreptococo. Cuando hablamos de infecciones invasivas, siempre tenemos que pensar en pacientes o inmunodeprimidos o pacientes que están hospitalizados. Ustedes no van a andar por la vida con una fascitis necrosante. En cambio, un paciente hospitalizado sí puede tener una fascitis necrosante por estreptococo. Y secuelas posterior a la enfermedad reumática o glomerulonefritis aguda. Es decir, si en algún momento de su vida le da una glomerulonefritis, puede ser producto de haber tenido un estreptococo piógeno. ¿Perdón? ¿Qué era la enfermedad reumática? La enfermedad reumática es una artritis reumática que da inflamación en las articulaciones y que puede llegar a ser autoinmune. Usted desarrolla una artritis reumatoidea y puede morirse con artritis reumatoidea. Las enfermedades autoinmunes no se pasan, son crónicas. ¿Por qué la celulitis? La celulitis, en el sentido que si a usted le parece una celulitis, puede ser producto de estreptococo. No necesariamente puede ser producto de otra enfermedad, puede ser producida por una infección por estreptococo. A eso se refiere. Estas son las enfermedades que puede producir el estreptococo. Y la celulitis también puede ser producida por una infección por estreptococo. Ahora, lo que ustedes van a ver más frecuentemente en la clínica va a ser impétigo en niños, porque el impétigo más frecuente en niños. Pacientes necrosantes, pacientes hospitalizados, septicemia, shock tóxico, y estas dos pueden presentarse también en pacientes adultos ya. Manifestaciones clínicas. El estreptococcus piógenes causa impétigo, amigdalitis, fiebre escarlatina o escarlata. Streptococcus agalactiae o grupo B, causante de infecciones urogenitales, aborto séptico y meningitis neonatal. El Streptococcus agalactiae produce infección en los neonatos porque las mujeres pueden tener Streptococcus agalactiae en su vagina. Por lo tanto, las mujeres embarazadas a las 32 semanas, entre las 32 y 34 semanas, se hace la pesquisa de grupo B, Streptococcus grupo B, por rutina, por screening, por norma. Por lo tanto, si yo encuentro una mujer embarazada que tiene una alta carga de Streptococcus grupo B o Streptococcus agalactiae, que lo que yo tengo que hacer es tratar a la paciente. Porque, de lo contrario, al momento del parto puede infectar al neonato y el neonato nace con una meningitis por estreptococcus y se puede llegar a morir.
Por lo tanto, se hace siempre. A todas las embarazadas se les hace pesquisa de estreptococos grupo B entre la semana 32 y la semana 34 del embarazo. Obviamente tiene que ser antes del parto, porque después ya no sirve. No es mi culpa. Después tenemos el estreptococo. Neumonía, principal agente causal de la neumonía adquirida en la comunidad. Además, es agente de otitis media y meningitis. Por lo tanto, la mayor cantidad de neumonias en centros asistenciales donde hay muchas personas, puede ser un centro asistencial, puede ser un hogar de ancianos, puede ser una cárcel, es decir, donde hay mucha gente junta viviendo, se puede producir una neumonía por estreptococos neumoniae, que es el que mayor, es el agente causal de más neumonias en la comunidad. Por eso es que existe la vacuna. Estreptococos grupovíridas, causante de endocarditis y abscesos dentales. Por eso es que usted tiene, cuando se sacan una muela o la muela al juicio o tiene algún procedimiento dental, debieran darle al paciente antibióticos. Porque si usted le da un estreptococos grupovíridas, va a tener una infección más o menos importante. Estreptococos gruputas, asociado a caries dentales, y enterococos fecalis, causante de infecciones urinarias, infecciones de vías operatorias e infecciones en diabéticos. El enterococos fecalis, porque hay varios, es más frecuente en pacientes hospitalizados. Este es una guía siempre. Y infecciones urinarias en aquellos pacientes que ocupan PUC, que es catéter urinario permanente. Dígame. ¿La gonorrea tiene que ver con el último? No, porque la gonorrea es un coco, como bacteria, pero es una cocacia gram negativa. Y que la vamos a ver cuando veamos ITS. Ahí vamos a hablar de la gonorrea. Pero es una cocacia igual, pero es negativa, etc. Y además se comporta de otra forma, distinta a los estreptococos o a las cocacias gram positivas. Y acá tenemos la mismo cuadro anterior, los clínicamente importantes, Piógenes, Agalactiae, betamolíticos, grupovíridas y neumoniae, con sus respectivas enfermedades más frecuentes. Por lo tanto, cuando usted tenga un paciente con una gastroenteritis, nunca va a pensar en el estreptococo. Siempre tiene que pensar en otro tipo de bacterias. Ahora, si usted tiene un paciente con una neumonía, con un infético, con una endocarditis, con una meningitis, usted puede pensar que su paciente tiene un estreptococo, que ya puede ser un agente causal. De esa forma uno va aprendiendo, porque ya ustedes cuando tengan, no sé, 15 años trabajando, van a cachar perfectamente, este paciente tiene tal cosa y la bacteria quizás es esta, y se va a llevar el informe y van a estar correctos. Porque uno con el tiempo va diferenciando las enfermedades, diferenciando la sintomatología, y además van a ir aprendiendo ustedes mismos que hay enfermedades que son más frecuentes en pacientes pequeños, en mujeres, en hombres, etc. Luego aquí tenemos amigdalitis, aquí tenemos, no sé, la casa es muy bien, pero amígdalas, ¿cierto? Tenemos las amígdalas y aquí tenemos placas blancas, o puntitos blancos. Todas esas placas blancas es pus y adentro tiene bacterias. Por eso que es altamente contagiosa la amigdalitis. Si usted está pololeando y le dan beso a la polola al pololo, le va a pegar la amigdalitis. Le va a transmitir la bacteria de su boca a la boca de la otra persona. Por lo tanto, si tiene amigdalitis, ya saben lo que tienen que hacer. Escarlatina, erisipela, fascitis necrosante, y acá tenemos también una celulitis. ¿Esta es la escarlatina? Esta es amigdalitis, escarlatina, erisipela, fascitis necrosante en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienden a tener fascitis necrosante porque tienen problemas de circulación. Y celulitis. O sea, esto, paciente hospitalizado,
paciente hospitalizado, eso puede ser, ¿Cuál es la celulitis? está la celulitis, Creo que la pierna del bebé, ¿qué era? erisipela, Erisipela. erisipela. Como niños. Las, Catalina, ¿sus placas son así? Es que profe, no me he visto. A ver, Pero es que, profe, no sé cómo explicárselo, pero mi amígdala ¿Sí? están con bolitas de mi misma amiga. No sé cómo explicarle, pero yo no veo como... Ah, pero no son blancas, son rojas entonces, Sí, pero son como bolitas que se me ponen como encima de la amígdala. pero son rojas. Sí, pero de repente yo igual me he visto así como placas chiquititas blancas y voy al médico. Me dicen, no es una amigdalitis viral. Que la amigdalitis viral no produce placas, produce inflamación y las amígdalas se ponen rojas, pero no tienen placas. Aquí hay alguien que tuvo COVID. Porque la han tenido todas. Sus amígdalas, los que tuvieron COVID, ¿tuvieron las amígdalas inflamadas? Sí, Ya, pero estaban inflamadas nomás. De todos días, para tratar, por ustedes, yo creo que se las vieron y vieron que estaban rojas y un poco más grandes. Eso es inflamación. No había placa. Si a usted le parece una placa, es porque tiene una bacteria. Por lo tanto, tiene que ser tratada con una anestesia, si no, no se le va a pasar. Dígame, señorita. Que a mí, cuando era niña, me operaron de la amígdala. Supuestamente me sacaron la amígdala. Y cuando me resfrío, voy al médico, también me diagnostican amigdalitis. Es que ahí se las faringitis, porque si no tiene amígdalas, ¿cómo se la reemplaza? Amigdalitis. Es que, una amiga, profe, O sea, no siempre es que la palabra está mal empleada, porque las amígdalas es inflamación de las amígdalas. Eso es. Si no la tiene, ¿cómo le va a dar amigdalitis? Sería faringitis, pero no amigdalitis. Pero que siempre ha sido así. Siempre que he ido mal. estoy segura que te vas a sacar. Además, sí. Sí, eso capaz que no le han sacado las amígdalas. Y entonces, ¿qué es lo más probable que ustedes vean en sus pacientes? Pensando que van a trabajar en un hospital, ¿cierto? Paso con el paciente hospitalizado, van a ver esto, celulitis, pacientes necrosantes, pacientes diabéticos ya descontrolados o sin tratamiento. Este también podría ser una erisipela. La escarlatina es una secuela de Streptococcus pyogenes. Y la amigdalitis, que también es más frecuente, pero no necesariamente vamos a hospitalizar al paciente, a no ser que tenga un paciente inmunodeprimido. Ahí sí. ¿Profe? ¿Qué parte en el cuerpo es la celulitis? Como que no Esta es la pierna. es la piel. Sí, es la pierna. pero yo creo que Y enfermedades post-estreptocócicas. Glomerulonefritis, secuela tardía de infección cutánea faríngea. Mecanismo sería por autoinmunidad, es decir, ustedes saben que existen las enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes se desarrollan en cualquier época de la vida. Y una vez que se desarrollan, jodimos porque la enfermedad se queda con nosotros hasta que nosotros pasemos a otra vida. Una de ellas es la glomerulonefritis aguda, producto de haber tenido una enfermedad estreptocócica anteriormente. Y fiebre reumatoidea, que también es una enfermedad autoinmune y que son predecidas por infecciones del sistema respiratorio alto y produce lesiones inflamatorias supurativas del corazón. Por lo tanto, la fiebre reumatoidea también tiene que ser tratada. Ambas pueden llegar a producir enfermedad autoinmune. Entonces, ambas son autoinmunes. Sí. Todas las enfermedades autoinmunes se desencadenan por algo. Y una de las causas es haber tenido una infección bacteriana. También es una enfermedad viral también. A mi hermana le dio amigdalitis y después por eso le dio púrpura. Porque lo mismo. Exactamente por lo mismo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, las bacterias sí son súper entretenidas de estudiarlas y uno aprende algunas cosas, pero son bien peligrosas. Tratamientos susceptibles a penicilina. No existe en el mundo ningún caso reportado de Streptococcus pyogenes con resistencia a penicilina. Es decir, si usted tiene una amigdalitis, nuevamente por el Streptococcus pyogenes, el tratamiento penicilina. La penicilina, ¿usted sabe cómo se coloca la penicilina? No ha habido en el mundo, hasta el día de hoy,
25 de marzo de 2022, ningún estreptococcus biógenes que sea resistente a penicilina. El día que aparezca, ahí sí que estamos fuertes. Por lo tanto, ya no estamos hablando de una... Porque ¿han pensado qué pasaría si tuviéramos una pandemia por una bacteria? Moriría más de la mitad de la población. Y en caso de alergia, Es que las alergias son una reacción de hipersensibilidad. pero a la penicilina. Eso es otra cosa, sí. Hay pacientes que son alérgicos a la penicilina y se les da un derivado de la penicilina o un antibiótico similar a la penicilina, pero que molecularmente es distinto. Pero sí existe la alternativa. Pero a lo que yo voy es que ningún estreptococcus todavía ha salido resistente a la penicilina. El día que salga, ahí ya no sé qué vamos a hacer. En pacientes alérgicos a penicilina se usa macrólidos orales, si es una infección localizada, o se puede usar clindamicina, que son derivados de la penicilina, pero molecularmente son distintos. ¿Ya? Por lo tanto, para la amigdalitis, lo primero es penicilina, y listo. Chao. Se acabó el tratamiento. Ahora, si no se pasa, ahí estamos en problema. Pero debería tener buen pronóstico con una penicilina. Estreptococcus galacteae, grupo B, que está presente en la microbiota vaginal normal y de la porción baja del tubo digestivo del 5 al 30% de las mujeres. Por lo tanto, todas las mujeres que estamos aquí tenemos como microbiota normal Estreptococcus galacteae. Portación transitoria. En el momento del parto pueden colonizar a la recién nacida y provocar meningitis. Si tenemos una paciente que no se le hizo pesquisa, entre las 32 y las 34 semanas podemos tener meningitis neonatal. ¿Cómo se realiza la pesquisa en la embarazada? Se hace una toma de muestra de flujo vaginal con un medio de transporte Stuart y se hace en la siembra. Se puede hacer con cultivo o también hay reactivos que se venden en el mercado para hacer el diagnóstico de forma más rápida. Están las dos determinaciones. Pero se tiene que hacer sí o sí. Si no se hace, hay que estar de las 35 y 37 semanas. Yo lo haría un poquito antes, porque si es primeriza, se puede adelantar el parto. Por lo tanto, entre las 32 y las 34 es mejor. Y si la paciente tiene que tratar. O, si no se trata, tendrá la guagua por parto por cesárea. Porque si pasa por el tema del parto, la guagua se va a infectar, sí o sí. ¿Ya? Por lo tanto, es probable que también se encuentren por ahí con una meningitis neonatal en sus vidas. ¿Y se puede tratar en la meningitis? Sí, sí se trata, pero el problema es que, como son pacientes recién nacidos, puede provocar daño en el paciente. Daños irreversibles, si es meningitis. Y acá tenemos esquema de prevención para la enfermedad neonatal por Estreptococcus grupo B mediante pesquisa rutinaria a las 34 a 37 semanas. Factores de riesgo: recién nacido previo con la enfermedad por Estreptococcus grupo B, bacteriura. ¿Qué es lo que es la bacteriuria? No sé, algo con la orina. Bacterias presentes en la orina, muy bien. Por Estreptococcus grupo B en el embarazo. Presencia de bacterias en la orina. En la orina. Ustedes, o sea, no ustedes, todos nosotros no tenemos bacterias en la orina. Recuerden que es un fluido estéril. Ahora, que yo tomo una orina a cualquier hora del día de ustedes y yo la siembre, o sea, supongamos a las 4 de la tarde, es probable que salga una bacteria, porque usted, para tomar una muestra de orina para cultivarla, tiene que tener una indicación previa, que tiene que ser la primera orina en la mañana, tiene que hacer aseo genital, bla, 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 bla. Pero si yo te tomo una muestra de orina aislada a cualquier hora del día, cualquiera de ustedes, sea hombre o mujer, y la siembro, más de una bacteria va a salir porque la muestra no es la primera orina en la mañana, y además usted ha tenido, no sé, 12 horas andando por la vida, por lo tanto la muestra no va a estar absolutamente limpia. Porque cuando pasa la orina por los uréteres, sale de la vejiga, llega a la uretra y sale hacia afuera, puede arrastrar una bacteria del entorno
pero no viene de la orina, no viene del tracto urinario, sino es del entorno por donde va a pasar la orina. ¿Ya? Por eso es que cuando los médicos piden urocultivo, tiene una indicación especial. Usted tiene que hacer un procedimiento previo para tomar la muestra al paciente. Muestras vaginales y rectales para cultivo a las 35 a las 30 semanas. Y es como el plan en el caso de tener pacientes positivos o tener pacientes negativos. Y siempre es antibióticos intraparto. Se supone que no debiera haber. Se supone que no debiéramos encontrar frecuentemente meningitis neonatal por estreptococcus aureus. Porque como es parte del screening de las embarazadas, a todas se les debería hacer. Pero se puede escapar alguna señora que se lo olvidó, una señora que vive fuera de Santiago, que vive muy lejos de su centro asistencial, a esas personas se les puede escapar la pesquisa y podemos encontrar la meningitis. Pero en una ciudad como Santiago no debiera pasar tan frecuentemente. Y las meningitis bacterianas pueden ser, dependiendo de la edad del paciente recién nacido, lo más frecuente es Streptococcus grupo B, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Lactante a 5 años, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, que es una cocácea gram negativa, Haemophilus influenzae, pocos casos por vacunación, porque ustedes cuando nacen son vacunados contra el Haemophilus influenzae. Por lo tanto, no va a tener o no debiera tener la enfermedad durante su vida. Y en adultos es más frecuente el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis u otros. Y esos otros son bacilos gram negativos. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, según la edad del paciente, puede tener una enfermedad u otra. O la misma enfermedad, pero por bacterias distintas. Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. De hecho, la vacuna es la vacuna para el neumococo. Así es como hacen el marketing de la campaña de vacunación. Como neumococo. Y el que ustedes escuchan neumococo ya saben cuál es la agente causal. Streptococcus pneumoniae. Característica, diplococo gram positivo. Alfa hemolítico. ¿Qué significa que sea alfa hemolítico? Es parcial su hemólisis. Muy bien. Anaerobio facultativo, inmóvil, no produce espora, productor de hemolicina, así se llama la enzima que hemoliza los glóbulos rojos, y contiene polisacárido C, que es derivado del ácido teicoico y que es altamente antigénico. Esas son las características principales del Streptococcus pneumoniae, productor de neumonía. Y acá les coloqué que no lo vamos a leer en este momento, ustedes lo pueden ver cuando vean la clase. ¿Quiénes son los que se debieran colocar la vacuna antineumocócica? Que tienen mayor riesgo de tener la enfermedad, Rolly. Pero si una persona está vacunada y se contagia, las posibilidades de... O sea, y lo mismo que pasa con el COVID, quizás los síntomas van a ser más leves. Exactamente. Sí. Pero no se va a hacer como mismo. No. Ahora, claro, es que la bacteria, como es una célula, produce, o sea, la bacteria como microorganismo tiene varios antígenos, no tiene solo uno, tiene hartos en su paleta. Por lo tanto, usted va a reaccionar frente a esos antígenos de forma más leve, porque usted ya tiene anticuerpos contra algunos antígenos, entonces le va a dar la enfermedad más leve. Y eso es lo que se pretende con todas las vacunas en realidad. Las vacunas no impiden que uno no se enferme. Lo que hace la vacuna es que la enfermedad es más leve, pero usted se puede infectar exactamente igual. ¿Ya? Sobre todo cuando son enfermedades virales. Creo que usted dijo que esta vacuna no era como obligatoria, ¿cierto? No. Entonces esta no está en la lista de vacunas que le ponen a los bebés cuando nacen y... Para los bebés sí, pero para ustedes no. No sé por qué Como profesionales de la salud no es obligatorio. ¿Qué opcional? Se las pone solo como a los grupos de riesgo, como no que se Sí. Ahora, si usted como enfermera o como
una enfermera tiene un factor de riesgo, no sé, supongamos a ver, algo que sea más simple, tiene una enfermedad autoinmune, probablemente sería más aconsejable que usted se vacunara porque usted va a estar expuesta toda su vida a las bacterias, de los microorganismos y a todos ellos. Pero, profe, no son todas las enfermedades autoinmunes, ¿cierto? No. No todas son enfermedades autoinmunes. Lo que yo quise decir con las enfermedades autoinmunes es que usted puede desarrollar cualquiera durante la vida, producto de haber tenido o una enfermedad viral, porque es uno de los factores, una enfermedad bacteriana, y los factores ambientales también hacen que uno desarrolle enfermedad autoinmune. Yo tengo una enfermedad autoinmune, pero contra el gluten, por así decirlo. ¿Tiene todo acá? Y en este claro. caso no tengo tanto riesgo, por ejemplo, que otra persona que esté más inmunodeprimida que yo, ¿o no? No, pues usted tiene mucho menos dificultad, claro, menos riesgo. Ahora, si estamos hablando de un paciente, por ejemplo, paciente con SIDA, ahí ya es otra cosa, pues tenemos otro escenario. En el caso suyo no, porque usted tiene una intolerancia al gluten. No es intolerancia. Porque mi sistema inmune rechaza la proteína del gluten y eso hace que mi sistema inmune ataque mi intestino y destruya mis microvellosidades. Sí. Eso. Pero tampoco es tan simple la cosa entonces. No es tan simple. Pero claro, usted está más expuesta a tener enfermedades autoinmunes que tienen relación con el sistema gastrointestinal. Claro. Por ejemplo, el primer Crohn. Sí. Entonces tenemos Streptococcus pneumoniae, más frecuente en adultos mayores de 65 años, niños menores de 5 años y obviamente en aquellos pacientes que no hayan tenido la pesquisa previamente y tengan meningitis bacteriana que afecta al cerebro y la médula espinal, por lo tanto el paciente puede tener secuelas. Otitis media puede provocar meningitis, neumonía y peritonitis, infección abdominal. ¿Y cuál es la forma de transmisión? Estornudos, tos y contacto con el transmisor. O sea, si ustedes siguen usando mascarilla, independiente que haya pandemia o no, siguen usando mascarilla, o todos usáramos mascarillas durante todo el invierno, probablemente no habrían tantas enfermedades respiratorias en el invierno. Porque la mayoría de ellas se contagia por tos, por gotitas o por estornudos. Por lo tanto, no es una mala medida seguir usando mascarilla. Ahora nos vamos al enterococo. Entonces, dentro de las cocáceas gram positivas, importantes clínicamente, estáfilo, que ya lo vimos, estrepto, que también lo vimos, y por último, enterococo. Antígeno superficial del grupo D. Por lo tanto, yo puedo decir que este es una cocácea gram positiva del grupo D. Generalmente no hemolítico, o dicho de otra forma es gamma hemolítico. Enterococcus fecalis causa al menos del 85 al 90% de las infecciones. El Facium causa 5 a 10% de las infecciones, que son los más frecuentes, fecalis y Facium. Y es la causa más frecuente de enfermedad nosocomial, es decir, de enfermedad transmitida en un recinto donde hay muchas personas juntas. Porque cuando uno habla de IAS, no necesariamente tiene que hablar de una IAS dentro de un centro asistencial. Yo puedo tener una IAS en una cárcel, en un hogar de ancianos, en un hogar de niños, porque la enfermedad nosocomial se define como aquella enfermedad que se produce en un recinto donde hay muchas personas juntas, donde están en comunidad y donde más de un paciente presenta la misma enfermedad con la misma sintomatología. Así está definido la IAS. Ahora, que tenga mayor resistencia, eso es otra característica, pero así se define como enfermedad dentro de un recinto. ¿Cuáles son sus características microbiológicas? Esta placa, que ustedes ven aquí, que se ve mejor, es una placa de agar sangre. Y por el de agar chocolate, entonces más oscura. Sí, es de color chocolate. Ya. Y acá está si ustedes se dan cuenta, aquí podrían describir una colonia en esta parte de aquí. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro?
Son diferentes. No. ¿Aquí hay una colonia al lado de la otra? No. No. ¿Y aquí? ¿Por qué? Porque cuando uno toma la muestra, uno empieza, coloca la muestra está en una tórula, ¿cierto? Uno toma la tórula, obviamente en un mesón limpio, con el mechero abierto, etcétera. Coloca con la tórula que está en un algodón, coloca un poquito de muestra aquí. Deja la tórula cerrada y con un ACE, que es un instrumento especial de microbiología, uno empieza a diseminar la muestra. Entonces, mientras más diseminada esté, mayor cantidad de colonias aisladas yo voy a obtener. Y de aparte, aquí donde están las colonias una al lado de la otra, aquí yo trabajo. Es decir, esta colonia es el grupo de microbiología de la sala B2. Todas las bacterias son iguales. Todos son estudiantes de enfermería. En cambio acá, yo puedo encontrar estudiantes de enfermería y uno que otro estudiante de educación física. Y no es lo mismo. Entonces, como para separarla por población bacteriana. Exactamente. Porque ustedes tienen que pensar que cualquier muestra que ustedes tomen puede contaminarse por el arrastre, porque si ustedes toman la muestra de la amígdala, por ejemplo, ustedes pueden pasar a arrastrar de parte de la boca otra bacteria. Entonces, para que yo pueda obtener la bacteria solita, tengo que diseminarla en el medio de cultivo. Y esa se llama siembra por agotamiento. Mientras más agoto la muestra, más colonias aisladas yo voy a obtener. Y de aquí yo trabajo. ¿Ya? Entonces, fueron consideradas, son focas eran positivas, catalasa negativo, aislados o agrupados en pares o cadenas. Igual que los estreptococos. Fueron considerados por un largo tiempo el género enterococos diferenciados en base a su alta resistencia a agentes físicos y químicos. E incluidos en el estreptococos grupo B, por su antígeno que se presenta en la pared. Crece en caldo cultivo, crece a temperatura entre 10 a 45 grados, con un crecimiento óptimo entre 35 y 37, temperatura corporal. Las bacterias clínicamente importantes crecen a temperatura corporal. Anaerobio facultativo con un metabolismo fermentativo que resulta en la producción de ácido láctico. Y aquí yo puedo, en esta placa puedo decir así a priori que no hay hemólisis. Yo no veo hacia el otro lado de la placa. Cuando hay hemólisis, alrededor de la colonia se ve para el otro lado, porque están todos los glóbulos rojos destruidos, o algunos, dependiendo si es alfa o beta. En cambio aquí no hay. ¿Cómo? Como que se comían la sangre. De hecho se la comen, porque no es que se la coman, sino que lo destruyen. Destruyen la estructura del glóbulo rojo y por eso que uno ve hacia el otro Queda lado. vacío, queda como si- Exactamente, queda como vacío. Justamente, así se ve. Esa forma es la forma más fácil de decir, es gamma, beta o alfa hemólisis. Y los enterococos no tienen hemólisis, no hay hemólisis. Por lo tanto, yo ya sé que si yo cultivé esta placa y la miro a las 24 horas, ¿cierto? Después de haberla sembrado, y veo esto, puedo pensar que es una cocacea positiva, pero no tiene hemólisis. Por lo tanto, podría ser un enterococo. ¿Ya? Clínicamente son comensales y agentes oportunistas, causando una variedad de infecciones en humanos. Resistencia antimicrobiana adquirida es considerada una de las muchas características que posee. Y es un patógeno altamente nosocomial, es decir, muchas enfermedades producidas, o muchas guías son producidas por enterococos. Por eso es que Mesocomial. nosocomial es una enfermedad que se da en un recinto cerrado donde hay una cantidad importante de personas y se da una enfermedad y varios tienen la misma enfermedad al mismo tiempo. Como un brote. Es una IAS, el enterococo es una IAS. Ahora cuando veamos IAS, yo les voy a decir, IAS significa infección asociada a tensión de salud. ¿Cuáles son las agentes más frecuentes? Está el estáfilo, hay una Klebsiella por ahí dando vueltas, y entre ellos está el enterococo. Porque la IAS son varias bacterias, no una, son varias. Y una de ellas es el enterococo. Y aparte que la IAS también tiene la característica de que la bacteria tiene alta resistencia, por eso es una IAS. Enterococcus fecalis, aquí está en microscopía electrónica,
Es considerado el coco gram positivo más abundante del intestino. Por eso es que usted se puede infectar y producir una ITU. ¿Y por qué las ITU son más frecuentes en mujeres que en hombres? Por la forma de contacto con el área chica. Exactamente. ¿Por qué pregunté? Las mujeres son más propensas a desarrollar ITU, es porque por una cosa anatómica. Las mujeres tenemos el ano más cerca de la vagina. Por lo tanto, uno se contamina desde el ano hasta la vagina y de esa forma se produce la infección urinaria. No es que uno agarra la bacteria del aire, o cuando uno dice, me dio mucho frío, por eso me dio infección urinaria. No tiene nada que ver el frío. La bacteria no va a llegar por el frío a su vagina, sino es por contaminación. Y a veces también, cuando la mujer tiene muchas itus a repetición, no sé, supongamos cada 2 meses, es porque anatómicamente tiene un problema. Y es por eso que tiene infección urinaria. Pero la bacteria no va a llegar porque sí al tracto urinario. O sea, que siempre recomiendan como ir al baño después de tener relaciones por el tema de las bacterias. ¿Sí? Sí, eso es otra causa. Puede ser una causa, porque a ver, ustedes tienen que entender que nosotros tenemos bacterias en todo el cuerpo, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, si usted tiene relación con un hombre o con una mujer, da lo mismo. Se va a enfrentar a patógenos que probablemente usted o no tiene o tiene muy poca cantidad. Entonces usted va a aumentar la flora y eso puede producir enfermedad por ejemplo. Eso es lo que pasa. Entonces, sí se recomienda, pero si usted usa condón, por ejemplo, o sea, usted, el hombre usa condón y ahí tenemos una barrera de protección. Los condones no solamente previenen ITS, sino también previenen que usted se infecte por una bacteria, que es parte de la flora normal del hombre, pero que usted no es flora normal, por lo tanto le puede producir infección urinaria. Los hombres tienen las mismas bacterias que nosotros, pero en distinta proporción. Es muy frecuentemente productora de itus, cuadros septicémicos, infecciones de heridas, quemaduras y múltiples sitios anatómicos. Posee propiedades betamolíticas en humanos y es bactericida contra gram positivas. La presencia de pilis, que son pequeños pelitos o fibras que tienen por fuera de la bacteria, es importante la producción de una biopelícula, es decir, cuando yo la bacteria la hago cultivar en un medio de cultivo especial, veo la colonia y encima veo como una película, como una protección. Y eso es particular de esta bacteria. ¿Ah? Infección del tracto urinario. Beta no era Sí, está mal aquí. ¿Dónde estaba esto? Esto que está aquí, eso lo van a obviar porque está mal escrito, no es beta hemolítico, es gamma hemolítico el esterococo. por eso yo no. Y, dígame, Cuando dice que es bactericida de gramos positiva, ¿a qué se refiere? que es capaz de eliminar bacterias que no sean iguales a ella, pero que sean gram positivas. Por ejemplo, un estáfilo. Porque entre las bacterias también compiten. ¿Ya? Y también, esta biopelícula que generan tiene una gran relación con las endocarditis, porque la bacteria es capaz de pegarse al tejido y de esa forma producir infección. Esta biopelícula la tienen porque le da mayor adherencia a la bacteria, a las células. Y sus factores de virulencia son citolicina, que es una enzima que es capaz de producir lisis de tejido, gelaticina, que es una enzima que produce esta biopelícula en la bacteria, antígeno A, que es el antígeno de superficie, presencia de policinas en poca cantidad y proteínas de superficie celular. Y la epidemiología con mayor frecuencia en pacientes de sexo femenino en todas las edades. Es decir, porque como además la tenemos como flora normal en el intestino, obviamente que podemos tener mayor frecuencia de itus producto de enterococos. Hito asociado a enterococos en niños se encuentra en el suelo, plantas, agua, alimentos y animales. Forman parte de la flora gastrointestinal, aislándose en más del 90% de los individuos sanos. Es decir, si yo les tomo una muestra de porciones a todos ustedes, el 90% va a tener enterococos.
y es normal, porque ahí se encuentra, ahí se aloja. Distinto es que una de esas bacterias, por error, pase al tracto urinario y a usted se le produzca una infección por el dedo. ¿Qué puede pasar? Pero es por contaminación. No hay otra forma, de otra forma no va a llegar la bacteria. Entonces, vamos a tener un caso clínico. Según el diagnóstico sindrómico inicial, se trata de un paciente con un síndrome febril agudo, asociado a síndrome miccional, por lo que se solicitó una muestra de orina y una ecografía del aparato urinario. Esa muestra de orina es orina para urocultivo, así se llama el examen de orina, ¿cierto? Me imagino que lo han escuchado. Sí. Urocultivo. ¿Cómo se toma esta muestra? Primero, se toma en frasco estéril, ¿cierto? Ahora, si es paciente pediátrico, recolector estéril. Todo muestra microbiológica tiene que ser un contenedor estéril. Frasco, tubo, bolsa, ¿qué más puede ser? Medio de transporte, cultivo, tiene que ser siempre. Porque obvio, pues si yo ando buscando bacterias, no puedo tomar la muestra en un contenedor que ya tenga bacterias, ¿cierto? Entonces tiene que ser primero frasco estéril. Segundo, la señorita dijo en la mañana, primera orina de la mañana, eso es lo que se recomienda. Previamente, aseo genital. ¿Por qué aseo genital? Para tratar de eliminar la mayor cantidad de bacterias. Exactamente. ¿Por qué se hace el aseo genital? Porque yo tengo que eliminar la mayor cantidad de bacterias de la zona donde va a pasar la orina. Entonces, aseo genital, primera orina de la mañana, orina el segundo chorro. Es decir, el primer chorro se elimina en la taza y el segundo chorrito se coloca dentro del frasco. Y el frasco tiene que ser frasco de boca ancha y el paciente no tiene que tomarla por dentro, porque al tomarla por dentro, la contamina. Si toman, suponiendo que este es el frasco y le ponen la mano por dentro, el frasco está contaminado, porque usted su mano tiene bacterias, entonces tiene que ser por fuera. Por eso uno dice, trate de tomar el frasco de abajo y ábralo y déjelo abierto. Y la mitad del frasco, chiquillos, no le digan al paciente, lléneme el frasco, porque los pacientes llenan el frasco. Y uno lo abre y chorrea la orina. Y les voy a decir que no es muy agradable por lo demás. Entonces, se tomó la muestra. Primera orina en la mañana, previo aseo genital, orina segundo chorro. Llega la muestra al laboratorio. ¿Qué hacemos con la muestra? Por medio de una saca librada se saca una muestra de orina del segundo chorro, sembrándose en agar sangre y agar maconque. ¿Por qué se siembra en dos medios de cultivo? Dos medios de cultivo que son distintos, dos medios de cultivo en el cual uno crecen los estudiantes de enfermería y en el otro crecen los estudiantes de química. ¿Por qué hago estos dos medios de cultivo? Porque ya sabemos que las infecciones urinarias pueden ser producidas por cocáceas gram positivas, pero también por bacilos gram negativos. Por lo tanto, como yo sé previamente que hay varias bacterias que pueden producir ITU, tengo que tratar de pesquisarlas. Por lo tanto, voy a ocupar dos medios de cultivo. Luego de 24 horas de incubación a 37 grados en aerobiosis, se obtuvo un crecimiento de más de 105 unidades formadoras de colonias, con una apariencia gris, brillante y mucosa. Eso es lo que yo vi en la placa. Una colonia gris, una colonia brillante y mucosa, es decir, que tenía como una película. Sí, dígame. ¿Cuál es el agar maconque? El agar maconque es un agar exclusivo para bacilos gram negativos de color rosado. Es un medio de cultivo selectivo. Luego se realizó una prueba de detección de gram, la cual resultó positiva, agrupados en diplococo y cadenas. Es decir, de estas colonias brillantes, yo tomé un poquito, le hice un gram y vi cocáceas eran positivas, agrupadas en diplococos y cadenas. También se realizó la prueba de catalasa, dando resultados negativos. Y luego se vio a macroscopía, se observó una gamma hemólisis, por lo que se efectuó la prueba de cloruro de sodio al 6,5% y pilisculina, que son pruebas bioquímicas que se hacen exclusivamente para enterococos, dando positivas. Por lo tanto, tengo la muestra es orina, es una cocácea gram positiva, catalasa negativa,
Es una mucosa brillante y mucosa. Puedo pensar en un enterococo. Porque el estáfilo no produce mayor cantidad de hito. El estrepto tampoco. No es un bacilo gram negativo. Es una cocácea gram positiva. ¿Cuál es la cocácea gram positiva que produce hito en los pacientes? El enterococo. Y de esa forma llegamos al nombre de la bacteria. Resistencia. La resistencia puede ser clasificada en intrínseca y adquirida. Intrínseca es cromosomal y codifica características presentes en la mayoría de los enterococos. Es decir, la bacteria viene con la información de resistencia en su ADN. Y algunos mecanismos están asociados a grupos de especies de aminoglicósidos, vancomicina y beta-lactámicos, que son un grupo de antibióticos. Y la resistencia adquirida es más variable, resulta de la mutación del DNA y puede ser por plásmido o transposones, que plásmido o transposones son material genético cortos, trozos de material genético que pueden saltar, que tienen la capacidad de saltar y de movilizarse, por lo tanto se ingresan o se meten al ADN de la bacteria, y de esa forma la bacteria adquiere resistencia bacteriana. Y se usan tetraciclinas, macrólidos, licopéptidos, quinolonas, que son, obviamente, bacterias un poco más, o sea, antibióticos de otra generación, de más alta generación. Y el tratamiento es terapia combinada de penicilina, ampicilina, más gentamicina o estreptomicina, generando un efecto bactericida, que no es lo mismo que bacteriostático. Bactericida, yo mato a la bacteria. Bacteriostático, yo detengo el crecimiento de la bacteria o la reproducción de la bacteria. No es lo mismo. Y nuevamente, los estreptococos según su clasificación y según el cuadro clínico que puedan presentar. ¿Preguntas? ¿No? ¿Quedó claro? Entonces, terminamos con las cocáceas. Cocácea era positiva, estáfilo. Cocácea era positiva, estrepto. Cocácea era positiva, enterococo. ¿Ya? 10 minutos de receso y volvemos a microbiota. Esta clase es un poco más fácil porque es para que sepan lo que es.